Las recomendaciones de podcast han llegado al RSS Feed. ¿Quieres saber cómo configurarlo? A continuación te lo cuento. Comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a Esto es Podcast 2.0. Así es, hoy tengo efectos de voz, así que si en algún momento me escuchas hablar así, Hola, ¿cómo estás? es porque estoy incorporando una nueva configuración en mi grabación. Aparte de que tengo un poco de gripe y también mi voz está un poco estropajosa. Así que hoy grabaré un poco más grave. Bueno, bienvenido a este episodio. Antes de iniciar con el tema, te tengo una buenísima noticia. Vamos a ver si tengo por aquí algún efecto de buena noticia. No lo tengo. Ay, qué interesante. Y es que acabamos de estrenar una nueva mega plataforma en línea para personas que quieren hacer su podcast o que ya tienen su podcast. He integrado todo lo que sé, he integrado todo lo que ofrezco, todo lo que hago con relación al podcasting y al podcasting 2.0 en un solo lugar. Y es con acceso gratuito por ahora. ¿Cuál es el nombre de esta página, de esta plataforma? Podcastprofesional.com. Podcastprofesional.com. Te invito a que te unas porque en un futuro no va a ser gratuita. Estamos dando entrada a los early adopters y es una plataforma donde vas a encontrar, videotutoriales puntuales sobre aplicaciones y sobre equipos de podcasting. Información de actualidad en materia de podcasting 2.0 para que tengas tu podcast ahí afinado en esa versión. Masterclasses. Vamos a tener masterclasses en vivo gratuitas. Vamos a tener encuentros semanales para conocernos. Podrás hacer networking con otros podcasters y colaborar con ellos. Vamos a tener también consultorías, vamos a tener mentorías. Tenemos ahí ofreciendo los servicios de diseño de páginas web con WordPress, podweb.site va a estar ahora desde ahí. Si quieres auditar tu podcast, también tienes la posibilidad y opcional, tienes acceso a un grupo privado en Telegram para que podamos interactuar de manera más directa. Repito, el acceso a podcastprofesional.com es gratuito por ahora, así que no pierdas tiempo. Si tú quieres, pausa esta grabación y ve corriendo a crear tu cuenta. El acceso es inmediato también, no requiere ningún tipo de aprobación. Así que nos vemos dentro en esta nueva experiencia que integra todo sobre podcasting 2.0. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Podroll recomienda otros podcasts desde tu RSS Feed. Esto es una maravilla, esta iniciativa. El Podroll es una nueva etiqueta o una etiqueta que se ha integrado recientemente entre todas las etiquetas que se han incorporado a la versión 2.0 del podcast. Recuerda que he hablado sobre esto. Puedes ir en tu buscador o reproductor de podcast y escribir podcast 2.0, podcasting 2.0 y vas a ver cuando hablé de qué es esto para que tengas un poco de contexto. Bueno, esta es una nueva etiqueta que se incorpora que permite sencillamente recomendar otros podcasts. ¿Ya? Que tú cada vez que vas a publicar un episodio, sale ese nuevo episodio, pero cuando la persona entra a tu canal, en su reproductor, va a encontrar que tú recomiendas otros podcasts. Esto es importante, valiosísimo también,
¿Por qué? Porque uno de los problemas que enfrenta el podcasting en este momento es el tema de la descubribilidad, pudiéramos decirle, la parte de ser descubiertos. Esto siempre ha pasado, ¿eh? Es la verdad, siempre ha pasado. Las aplicaciones de podcast, todas, desde sus inicios, generalmente dan más visibilidad a los podcasts que tienen más reproducciones o descargas y dan esa visibilidad en la portada. Esa es la verdad. Un podcast que está comenzando o un podcast que tiene muy pocas descargas, es muy difícil que salga en la portada de Explore o de exploración de cualquier podcaster. Por, por simple lógica, ¿no? Ellos van a filtrar los que tienen más demanda en su plataforma para atraer oyentes a que escuchen ese podcast ahí y lo van a poner en portada. Esa es la verdad. Entonces, eso evidentemente siempre ha sido un problema. Si le sumamos a eso Spotify y si le sumamos a eso ahora YouTube Music, afectan todavía más el ser descubierto porque la cantidad de podcasts que presentan en sus categorías y portadas son todavía menos. Creo que Spotify por categoría presenta 20 podcasts y en la principal 200 podcasts en la general. Entonces, siendo esta una triste realidad, que es muy complicado, es muy complejo que una persona encuentre tu podcast en un reproductor de podcast, a menos que sea muy demandado. Bueno, está la recomendación de podcast de podcaster a podcaster. Y eso a mí me parece genial porque la mejor estrategia para crecer con tu podcast es colaborar con otros podcasters. Lo he dicho, incluso más que el boca a oreja. Bueno, es que es un gran boca a oreja. Plantéatelo, o sea, imagínate que tú llegas a este podcast porque un amigo te recomendó escucharlo, porque se dio cuenta que tú quieres hacer un podcast, tienes la curiosidad, bueno, perfecto, pero imagínate que tú ya estabas escuchando otro podcast y en ese otro podcast se hizo la mención de este podcast. No solamente vas a llegar tú, va a llegar otro grupo de gente contigo. Entonces es más poderoso que el boca a oreja de usuario a usuario. Es mucho más poderoso el boca a oreja de podcaster a podcaster. ¿Ya? Entonces, si yo o soy seguidor, porque yo, así como soy podcaster, también escucho podcasts, soy consumidor. Si yo soy fan de Inesperada Adultez, de Detrás del Bar, por ejemplo, del podcast de Laura, que ya me llegará a Vacía tu bandeja, claro que sí, o de Hannah Tobar, y yo quiero a ellos darle un impulso, entonces puedo o hacerle la mención en el episodio, ¿ya? O puedo agregarlo como etiqueta en mi RSS feed para que las aplicaciones que soportan esta etiqueta presenten esos podcasts recomendados. No importa si tienen que ver con mi categoría o no, eso no importa, es los podcasts que yo quiera. Yo, por ejemplo, he hecho la prueba haciendo la recomendación de los podcasts de Sasuki Network, que es mi red de podcasts, evidentemente. Pero voy a investigar si hay un límite, voy a investigar en la comunidad 2.0 si hay algún límite límite máximo de recomendaciones para agregar, porque estoy pensando agregar a los podcasts que acabo de mencionar como recomendación, ¿ya? Para que viajen en mi RSS feed y puedan aparecer en los reproductores. ¿Eso en qué ayudaría? Aumentaría la visibilidad de esos podcasts, ¿ya? Y si es recomendado por tu podcaster favorito, hay más probabilidades de que tú conozcas esos podcasts y los descubras, ¿ya? Me parece maravilloso. Lo bueno es que se incorpora al feed sin tener que pagar nada, sin tener que inscribirme. Ahí vi que hay una plataforma que se llama podroll.com, que es otra cosa, pero trata más o menos de lo mismo, lo único que es de pago, entonces tú pagas para aparecer en el podcast de otro. Bueno, eso no está mal, eso es también una estrategia, pero la promoción orgánica, donde un podcaster de manera honesta te dice, mira, yo te recomiendo este podcast, o tú lo ves en tu reproductor de podcast, creo que tiene todavía más peso. Creo que tiene todavía más peso.
Entonces, la triste realidad todavía, ¿ya? Es que esta etiqueta de Podroll solamente tiene soporte. Soporte quiere decir que la leen y la visibilizan 2 reproductores de podcast. Solamente. Entonces está Podfriend, friend de amigo, podfriend.com, y TrueFans. Ambas aplicaciones son web, no tienen todavía aplicaciones móviles. Claro, ¿por qué? Porque esto está en pañales, esto acaba de arrancar. Yo estoy, digamos que en español, dando la primicia. Es bueno que tú lo sepas. Y hay 3 compañías de hosting de podcast y, de hosting, 2 compañías que ya tienen esa etiqueta incorporada y que ya tú puedes comenzar a añadirlo. Pero si tú sabes manejar el RSS feed de manera manual y configurarlo, tú lo puedes hacer. Tú solamente tienes que ir a la página Podcasting 2, número 2, podcasting2.org, buscar la etiqueta y ver cómo se escribe y listo. ¿Ya? ¿Cuáles son las plataformas de hosting que ofrecen este servicio o esta etiqueta? Blueberry, que es de verdad un hosting tremendamente bueno. O sea, es el más actualizado a la versión 2.0. Y Podhome. Podhome es un alojador de podcast y es una mega plataforma reciente con unos precios muy buenos que vale la pena probar, porque tiene incluso inteligencia artificial que mejora el audio, que te crea textos, que si los títulos, muchísimas cosas. Esos 2 ya tienen la etiqueta incorporada. Pero hay un plugin de WordPress que ya tiene la etiqueta incorporada y es PowerPress, que es de Blueberry también. Y de manera gratuita ese plugin te da esa etiqueta y todas las que ya están habilitadas en el Podcasting 2.0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de cómo funciona esto? Bueno, yo fui, como yo tengo PowerPress con mi WordPress, yo pongo las recomendaciones y me voy a Podfriend. De hecho, te voy a poner en la descripción, o quizás te la ponga en pantalla, probablemente sea en la descripción, una captura de pantalla de Podfriend con el nombre de este podcast y los podcasts que yo recomiendo. ¿Ya? Y ahí te vas a dar cuenta cómo se va a ver. Estamos adelantándonos un poco al futuro. Si ya tú utilizas este plugin o si ya tú tienes suscripción con Blueberry o con Podhome, ya tú puedes comenzar a incorporar la etiqueta y añadir esos podcasts recomendados, porque es cuestión de días para que las otras aplicaciones modernas de podcast comiencen a incorporarla. ¿Ya? Entonces, ¿qué mejor manera de hacer crecer un podcast que en colaboración? Es por eso también que creé podcastprofesional.com, porque es una plataforma que integra la parte de academia o de formación, la parte de conocimiento, la parte de consultoría, pero la parte de networking que vale un montón. Un montón. Imagínate tú conocer personas de todas partes del mundo que también producen podcasts, que tienen las mismas inquietudes que tú, que pueden aportarte valor o tú a ellos y que pueden recomendarse en sus podcasts y que pueden colaborar, que si vamos a hacerte una entrevista, vamos a hacer un asalto, un intercambio y demás, y crecer juntos. ¿Ya? Entonces ahí está Podroll, una maravilla, la recomiendo muchísimo utilizarla. Ve ahora mismo si tienes tu plugin de PowerPress, incorpora esas etiquetas y luego me cuentas cómo te fue. Vamos con el momento del impulso. Llega el momento de reconocer a quienes ayudan a sostener este podcast. Sin ellos, esto no sería posible. Es momento del impulso. Así es, agradecer como siempre el aporte recurrente de las personas, de los miembros de Sasuke.network, Kyrie Down, que siempre hace sus aportes en Satoshis. Gracias, thank you very much, Kyrie. Desde Australia, también Alexandra Díaz, Carlos Fonseca, Ángel García, Mary Pérez, Freda Hunda, Samuel Sánchez, Eduard Marte, Jairo Sánchez, Audio Dice Network de Félix Montelara, Sail Hernández, Jesús Ramírez, Gerardo Ruiz, Manuel González, Rubén Osorno, Sheila Japa, y si se me queda alguno, lo menciono en el próximo episodio.
Si tú también quieres devolver valor a este podcast, lo puedes hacer con las 3T: tiempo, talento y tesoro. Tiempo, escuchándonos y compartiendo este podcast a quien lo necesite para llegar cada vez a más personas. Talento, si tienes alguna habilidad que pueda ayudar a mejorar este podcast, escríbeme al correo hola@robertsazuke.com. Y tesoro, con valor monetario, en robertsazuke.com/valor. Puedes donar con dólares la cantidad que quieras y con gusto la recibimos. O lo puedes hacer con satoshis en las aplicaciones modernas de podcasting: Fountain, Curiocaster, Podverse, Podfriend, Podcast Guru, por ejemplo. Y con gusto los recibimos también. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha. Tarde o temprano, larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Chao, chao.